En los siguientes 8 minutos les voy a hablar a ustedes de Dolores del Río y de un chapulín. Pero antes que nada debo de evitar confusiones. No me voy a referir a la extraordinaria actriz mexicana, nacida en Durango y acaecida en 1983, que fue un fulgor en el cine hollywoodense y también en el cine mexicano por allá de finales de los años 40 y los principios de los años 50. No es esa Dolores del Río a la que me voy a referir. Tampoco me voy a referir a el Chapulín Colorado, ni específicamente a esos insectos que tienen una gran, pero grandísima cualidad de contener muchas proteínas, no, y emitir desde luego también una serie de sonidos que nos remiten a la soledad, nos remiten al romanticismo y algunas veces incluso también hasta el humor o a la gastronomía, que allá en Oaxaca justamente el Chapulín Colorado en el mercado Benito Juárez es harto socorrido. No, me voy a referir a Dolores del Río, que es un chapulín que ha andado en distintos partidos políticos sin tener la mínima preparación y destrozando todo lo que toca, que ahora es la candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo. Ustedes pueden saber con datos pormenorizados a lo que me refiero si entran a la www.etcetera.com.mx, pero aquí les puedo comentar a ustedes que ella fue la encargada de la seguridad pública durante los primeros años del gobierno de este mandatario gris, y ese sí también muy grillo, Alfonso Durazo. Esta chapulina o chapulín, para quienes entendemos un término genérico que incorpora a mujeres y también a hombres, no tiene la preparación más que como comunicóloga, lo que quiera que eso signifique, pero no significa desde luego hacer periodismo. Y eso quedó muy claro cuando, acometiendo la responsabilidad de la seguridad en el estado de Sonora, triplicó, porque eso es lo que ocurrió, los índices de homicidio en aquel estado. Y ahí es, digamos, uno de los elementos clave con los que se puede, es más, permítanme ustedes el término, se debe evaluar a los propios candidatos. Y desde luego a su propia inconsistencia ética, moral e intelectual, que intelectual ya vimos que no tiene, ética y moral tampoco, porque en efecto ese chapulineo o ese cri, 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 cri nos remite a la falta de principios y por supuesto nos remite el cri, cri a no el grillito cantor, sino justamente a la propia demagogia. Sí, miren, ya tengo enfrente de mí, se estaba descargando el reportaje, que es apenas la primera parte, publicado en Etcétera y titulado Dolores del Río, la inepta que hundió a Sonora en la violencia. Ella misma quiere gobernar Hermosillo. La candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, la expanista y ex-emesista María Dolores del Río Sánchez, posee una larga y cuestionable trayectoria política, siendo la peor faceta de la misma su pésimo desempeño, ya se los comentaba a ustedes, como secretaria de Seguridad del gabinete de Alfonso Durazo. Ella fue nombrada en ese cargo en 2021 y lo dejó justamente en 2024 para competir, les digo, por la alcaldía de Hermosillo, una ciudad que además ella también gobernó hace algunos años y de la que también dejó enormes estropicios. Eso, claro está, cuando militaba en el PAN. Ahora pretende hacer lo mismo, es decir, continuar la veta de destrucción que primero en el estado, luego en la alcaldía y luego de regreso en la alcaldía ella quiere perpetrar. Les decía a ustedes que no tiene ningún expertise
más que el de ser conductora de televisión y encargada de comunicación social. Es importante señalarles a ustedes, porque así lo hemos hecho con distintas otras entidades, que ahí y donde gobierna Morena todo lo pudre. No solo me refiero desde luego a la violencia rampante que hay, digamos, en Guerrero o digamos en Morelos, sino a la que cada vez puede ocultar menos el gobierno federal, como la que ocurre en Chiapas y Tabasco. No, también justamente Sonora es uno de los estados más violentos, como les he dicho, con más homicidios, también con más feminicidios, desaparecidos, fosas clandestinas, policías asesinados, comunidades desplazadas al crimen organizado. Y aquí hago un alto, porque cuando todos esos datos que les estoy señalando a ustedes están en ascenso, en franco ascenso, en desdoro de la propia seguridad y de la pacificación del Estado, aquí hay ineficiencia y complicidad. Ahí y donde florecen estos grupos y donde en efecto se da este tipo de fenómenos en todos los órdenes, es porque hay un connubio, una indiferencia o un solapamiento. Pero fíjense ustedes, además el nepotismo de Dolores del Río tiene varios parientes enquistados en la administración pública. 2 de sus hijos y un hermano tienen cargos públicos gracias a ella, y un primo de su marido ha recibido millonarios contratos de parte de la Comisión Federal de Electricidad. No vaya usted a creer que nada más estas funciones irresponsables de alguien que no tiene la mínima preparación para acceder a distintos cargos lo hace así nada más porque sí. Ahora sumida y purificada en el caso de Morena, en el barco de Morena, pues continúa con estos estropicios, millones, de pesos en contratos con la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett, tan pródigo con el dinero ajeno, por supuesto, para la celebración de este tipo de contratos. Hasta aquí, así, es la primera entrega que ustedes podrán ver de manera detallada en el portal de Etcétera, y demostrarles a ustedes cómo fue creciendo la tendencia en el aumento de la inseguridad y de la violencia en todos los órdenes desde 2021, cuando Dolores del Río se hizo cargo, así, de la más delicada responsabilidad, y ella fracasó. Aquí están todos los datos. Sonora se encuentra entre los 10 estados de México con más presencia de militares en tareas de seguridad pública. Datos de 2022 establecían el número de elementos en 2,793. En 2019 había 976. Imagínense ustedes, más del triple. El 6 de agosto de 2023, la Mesa Estatal de Seguridad informó que se desplegaron 1,500 elementos de Sedena. ¿Y para qué ha servido todo eso? Absolutamente para nada. Medio policía por cada 1,000 habitantes es lo que en concreto todo ello ha significado. Escuchen ustedes este dato y lean, si así les parece, los siguientes en el portal. En 2023, la Sedena informó que Sonora ocupaba el 7º lugar nacional en homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En primer lugar, ustedes lo saben, lo tiene Colima. Y así vamos haciendo un recuento pormenorizado de esta gestión que deben tener muy en cuenta los sonorenses, los votantes, porque si nosotros estamos ofreciéndoles a ustedes una estampa del proceso electoral, es porque también este es una competición que se da en las propias regiones. Ciudadanos del país, tomen esto, por supuesto, como un ejemplo de que todo lo que toca Morena lo pudre. Ciudadanos de Hermosillo, tomen esto como una base informativa incuestionable, incontrastable, para el momento en el que ustedes definan su voto. Así, con información a la mano,
sin grillas, sin grillos, sin chapulines, sin ruiditos aquellos que son los que implican la demagogia en la que todavía muchos incautos caen. Pero los resultados desastrosos que han ocurrido ahí, en Sonora y en particular en Hermosillo, son los que han de tener enfrente y en mente cuando estén ahí con su boleta en la urna. Nosotros vamos a seguir informando así y de todo lo que ocurre en las semblanzas de biografía política de los distintos estados de la República. Estén ustedes muy pendientes.